Un cordial saludo a todos los estudiantes de la Unidad Educativa Colegio Privado Henry Pitiel. En esta oportunidad estaré abordando la temática de movimiento rectilíneo uniformemente variado para los estudiantes del tercer año. Analicemos el siguiente ejercicio. Un auto parte de reposo y necesita recorrer una distancia de 1000 metros. Debe llegar al final de la pista con una velocidad de 180 km por hora. Calcule el módulo de aceleración constante del auto teniendo en cuenta que realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá tenemos que estar muy atentos a todos los elementos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, los cuales serán la velocidad inicial, la velocidad final, la distancia, la velocidad y el tiempo. O sea, en estos ejercicios vamos a tener más variables implicadas. Por eso debemos leer bien el enunciado. En este caso, cuando nos dice que un auto parte de reposo o cuando nos diga que un móvil parte de reposo, siempre vamos a tener que la velocidad inicial va a ser 0. Cuando algo parte de reposo no se estaba moviendo, entonces velocidad inicial 0. Entonces nuestro primer dato en este enunciado va a ser que su velocidad inicial es 0. Nuestro segundo dato será que la distancia de la pista es de 100 metros. No nos dice qué distancia, pero al saber que es metro sabemos que es unidad de superficie. Entonces x o de distancia va a ser igual a 100 metros. Dice que debe llegar al final de la pista con una velocidad de 180 km por hora. Si decimos que la velocidad inicial es 0 y nos están dando otra velocidad, quiere decir que la velocidad es la final. Entonces la velocidad final es de 180 km por hora. Como siempre les digo, siempre debemos verificar que todas las unidades estén dentro del mismo sistema. En este caso vemos que la distancia está en metros y la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces debo transformar la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Transformamos la velocidad. Colocamos velocidad 180 km por hora a la unidad que deseo transformar. ¿A qué unidad deseo transformarla? A unidad de metros y a unidad de segundo. Los kilómetros a metros y las horas a segundo. Ahora, en el siguiente paso, en vez de escribir kilómetros, voy a escribir su equivalencia a metros. Y un kilómetro siempre va a contener 1000 metros. Hago lo mismo en la parte de abajo. En vez de escribir h de hora, voy a escribir su equivalencia a segundo. Y una hora siempre va a tener 3600 segundos. Acá se nos presenta una multiplicación de fracciones. Recuerden que debajo del 180 hay un 1 y las fracciones se multiplican de manera lineal. 180 por 1000 va a ser igual a 180.000. 1 por 3600 sigue siendo 3600. Si dividimos 180.000 entre 3600, eso va a ser igual a 50. Y la unidad que nos va a quedar metros y va a quedar segundo. Entonces quiere decir que 180 km por hora también son equivalentes a 50 metros por segundo. Ya tenemos todas nuestras unidades en el mismo sistema, en metros y en segundo. Después que hacemos eso, vamos a buscar dentro de nuestro formulario que les di en nuestra guía de ejercicio o nuestra guía pedagógica una fórmula que nos permita hallar la aceleración. En esta oportunidad, si analizamos o vemos todas estas fórmulas, no hay ninguna que contenga la aceleración de manera directa. Pero entonces vamos a buscar conforme a nuestros datos una fórmula que contenga la aceleración para despejar. Si analizamos la fórmula número 1, la vamos a analizar. Tiene velocidad final, tiene velocidad inicial, tiene la aceleración y tiene el tiempo. Esta fórmula no la podemos despejar para hallar la aceleración porque dentro de mis datos no conozco el tiempo. Entonces descarto esa fórmula. Recuerdo que vamos a buscar una fórmula que tenga todos estos datos que tengo acá menos la aceleración. La segunda fórmula no posee aceleración, así que queda descartada. La tercera fórmula contiene aceleración, pero también contiene el tiempo, y yo no conozco ni la aceleración ni el tiempo, así que no me sirve. Veamos la cuarta fórmula y vemos que la cuarta fórmula me pide la velocidad final. ¿Tengo la velocidad final? Sí, tengo la velocidad final. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí, tengo la velocidad inicial que es 0. Tengo 2, es un número, una constante. La aceleración no la tengo, pero ¿tiene la distancia? Sí, tengo la distancia que es de 1000 metros. Quiere decir que de esta fórmula yo conozco todos los valores menos la aceleración. Cuando pasa eso, que en una fórmula tengo todos los valores menos el valor de la incógnita que me están pidiendo, esa es la fórmula perfecta para yo despejarla y hallar el valor que me están pidiendo.
Entonces seleccionamos la fórmula número 4. La fórmula número 4 nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x, que significa distancia. Entonces voy a iniciar con un proceso de despeje. Para despejar, siempre la incógnita que yo necesito tiene que estar en el primer miembro. En esta ocasión la incógnita que yo necesito es distancia. Como ya está en el segundo y me dicen que tiene que estar en el primero, simplemente escribo todo lo que está en el segundo miembro en el primer miembro y lo que está en el primer miembro en el segundo, es decir, volteo la ecuación, la reescribo. Digo que velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por distancia es igual a la velocidad final. Después que hice este paso, voy a empezar a mover de un miembro al otro miembro todo lo que esté acompañando la distancia a la deceleración, disculpen, hasta que la aceleración esté sola, porque eso es despejar. Despejar no es más que yo dejar una incógnita o una variable sola de un lado de la igualdad. Comienzo a hacer el despeje. La primera variable que tengo es la velocidad inicial al cuadrado. Ella no tiene nada a la derecha. Cuando no tiene nada a la derecha, se supone que es positiva. Como está positiva, pasa al otro lado de la igualdad a ser negativa. Entonces de este lado me quedan 2 veces aceleración por distancia igual a la velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, ¿quién está acompañando a la aceleración? La está acompañando un 2. Como ese 2 no tiene ningún signo y está pegadito a la A, se sobreentiende que está multiplicando. Como está multiplicando, la paso al otro lado de la igualdad a dividir. Ahora, ¿quién está acompañando a la aceleración? La distancia. La distancia tiene un puntico que con una aceleración quiere decir que se está multiplicando. Entonces la paso al otro lado a dividir y ya tengo mi fórmula de aceleración despejada. Recuerden, simplemente lo que está en el segundo miembro lo escribo en el primero, lo que está en el primero en el segundo, y luego comienzo a pasar a todas las letras que estén acompañando a la aceleración de un lado al otro, y estas van a cambiar su función matemática. Si están sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Ya tengo mi fórmula despejada. Continúo. Ya tengo mi fórmula que dice velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Ahora voy a cambiar las variables. Voy a cambiar las letras por su valor numérico. Velocidad final, después que la transformamos, sabemos que vale 50 metros por segundo. Entonces, en vez de escribir velocidad final, escribo 50 metros por segundo y la elevo al cuadrado. Velocidad inicial es 0 y también la elevo al cuadrado. Y x, que es distancia, coloco en vez de la x, coloco 1000 metros. Algo que siempre tengo que estar atento en este último proceso, siempre las unidades tengo que escribirlas, transformadas, o sea, en metros y en segundos. Ahora prosigo. Como esto está elevado a una potencia al cuadrado, no vamos a cometer el error de multiplicar 50 por 2, sino que el 2 me indica cuántas veces, o el exponente me indica cuántas veces voy a multiplicar la base es 50. Entonces, como el exponente es 2, voy a multiplicar 2 veces 50. 5 por 5, 25, y agrego 2 veces 0 y va a ser igual a 2500. La unidad también se multiplica, y cuando dice metro por metro va a quedar metros al cuadrado, y segundo por segundo, segundos al cuadrado. Opero una parte inferior y digo que 2 por 1000 va a ser igual a 2000. Ahora simplemente tomo 2500 y lo divido entre 2000 y va a ser igual a 1,25. Tengo 2 metros que multiplican y 1 metro que dividen y se cancelan. Pero recuerden, como aquí tengo 2, todavía me va a quedar 1 metro. O sea, cancelo 1 metro con 1 metro y me va a quedar 1. Y el segundo queda igual, segundo al cuadrado. Recuerden que la unidad de aceleración es metro por segundo al cuadrado. Entonces repito el orden de las unidades. Siempre tenemos que estar pendientes. La distancia siempre tiene que estar en metros. La velocidad siempre tiene que estar en metros por segundo. El tiempo siempre tiene que estar en segundos. Y la aceleración, que es la unidad que estamos incorporando nueva en este tema, va a ser de metros por segundo al cuadrado. Muchas gracias por su atención.